El motivo de este conversatorio es un poco la intriga que nos rodea a los estudiantes tanto de ingeniería como arquitectura, debido a que en ambos entornos se cree que hay una rivalidad, contraposición de disciplinas, que creemos nosotros no son más que malentendidos, que para un poco mal de todos se han ido expandiendo y generalizando, tanto de ramas laborales como académicas, o sea, los estudiantes. Es por ello que hoy día contamos con dos docentes, quienes son nuestros invitados, y son profesionales en ambas disciplinas, quienes pertenecen a nuestra casa de estudios y han accedido a entablar una conversación con nosotros y a su vez, de cierta forma, resolver y aclarar estos temas. Ellos son el arquitecto Guillermo Preciani y el ingeniero Hugo Fiestas. Bueno, el arquitecto Guillermo Preciani es arquitecto por la Universidad Nacional del Litoral Santa Fe, Argentina. Tiene máster en diseño arquitectónico por la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, y desde el 2015 dirige el estudio GEMAS. Paralelamente a su actividad profesional, imparte cursos de proyectos, teoría y edificaciones en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Piura. Entre 2016 y 2018 se desarrolló como docente de la Universidad Nacional del Litoral y desde hace un año dicta el workshop Sistemas Arquitectónicos Dinámicos de manera independiente. Profesionalmente se ha desempeñado como diseñador de las firmas Machado y Silvetti en Estados Unidos y Sasaki también en Estados Unidos. El arquitecto Guillermo Preciani también ha participado en numerosos concursos, obteniendo reconocimientos nacionales e internacionales. Por otro lado, el ingeniero Hugo Fiestas es ingeniero mecánico eléctrico con maestría en sistemas eléctricos de potencia y automatización industrial en la Universidad de Piura. Tiene estudios de posgrado en economía del sector eléctrico en la Universidad Federal del Río de Janeiro, en Brasil. Actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Sevilla en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, investigador en áreas de sistemas eléctricos de potencia, automatización industrial, energías renovables, comercialización de energía y enseñanza en ingeniería. Es investigador principal, coinvestigador y formulador en proyectos financiados por Innovate Perú, Concitec y Global Development Network Inc. Especialista en sistemas de utilización y distribución de energía eléctrica, instalaciones eléctricas de edificaciones, auditorías energéticas eléctricas y profesor a tiempo completo de la sección electrónica de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Piura. Bueno, para entrar un poco al tema, sería bueno ver cómo estas disciplinas, carreras a las que pertenecemos, influyen tanto la arquitectura y la ingeniería en la cotidianidad de nuestra vida. O sea, cómo las podemos tener presentes y cómo estas afectan de manera directa a nuestra vida diaria. Puedo empezar yo, no Claro, tengo claro. problema. Bueno, cuando leí esa pregunta, cuando la escuché por primera vez, lo primero que se me ocurrió responder es que no te influye, sino que te hace, ¿no? Es decir, lo construido lo hace a uno. No es algo silencioso y no es algo bueno, es algo silencioso, ¿no? Es algo que la mayoría de la gente no lo percibe, solamente quizás los que conocen el tema de la naturaleza de la arquitectura. Para eso llevo conmigo a todos lados un pequeño esquema, que es que voy a compartir. Y creo que desde que me fui a trabajar al exterior es el esquema que más me resuena en mi mente, ¿no? Y yo lo suelo llamar el límite de lo perceptible. Es decir, como sabemos los arquitectos, y quizás podemos ir anticipando una gran diferencia, ¿no? Es decir, los ingenieros se ocupan de esta cuestión del dominio y el cálculo de los instrumentos físicos, ¿no? Para el dominio de la naturaleza y para dar soluciones al mundo. Y los arquitectos nos ocupamos del ser humano, nos ocupamos del espacio y toda la complejidad que hay entre la necesidad de funciones, pero también la cuestión intrínseca del hombre, ¿no? El hombre, a diferencia del animal, tiene memoria, y el uso de la memoria, de la percepción, de la generación de imaginarios paralelos, forman parte del hombre, ¿no? Y el ingeniero en ese sentido, es decir, genera, no quiero decir que no se tiene que meter, al contrario, pero es otro campo, ¿no? Es decir, muchas veces pensar que interfieren me parece que es una cuestión como de
sí, de falta de conocimiento directamente. Es decir, yo no confundiría nunca el hacer de un metalúrgico con un carpintero, ¿no? Me parece que son cosas totalmente distintas, ¿no? Y simplemente para mencionarlo, bueno, la definición de qué es arquitectura y qué no es arquitectura, que es algo que en nuestra profesión se da mucho, ¿no? Tanto en una primera definición, que es la de generar simplemente cobijo y encierro, ya en términos vitruvianos, o quizás esta otra definición, que es la de construir sentido y generar emociones, que se da un poco más tarde en la historia, y hasta el día de hoy hay estudios que son, bueno, increíbles en este sentido. Tanto ambas generan un límite que nos encierra, ¿no? Y para hacer un pequeño ejercicio, por ejemplo, siempre, bueno, últimamente en realidad, es un ejercicio que me permite explicar sobre qué habitamos, si habitamos una idea o habitamos un espacio físico, ¿no? Muchos me van a querer matar cuando hago este ejercicio, porque es como un poco académico, ¿no? Pero hago uso de un mito que se dice que se dio en el estadio River Plate. Si miramos a nuestro alrededor, vamos a ver una pared de concreto. Quizás, bueno, quienes estén en un ámbito de pared de madera los envidio, y no van a poder hacer el ejercicio, pero podemos pensar que estamos, bueno, a la par de una buena pared de concreto, ¿no? Ahora yo les voy a contar la verdadera historia de esa pared de concreto, y vamos a decir que la hicieron con huesos humanos molidos de gente que había que hacer desaparecer, ¿no? ¿Qué percepción tenemos ahora de esa pared de concreto? Nos daría como un poco de cosa, ¿no? Ese es un ejercicio para de alguna manera demostrar que uno habita una idea, no habita tanto un espacio físico, o en realidad habita las dos cosas a la vez, ¿no? La idea y el espacio físico. Por otro lado, podemos poner el ejemplo de las películas, es decir, cómo nos podemos ausentar del espacio físico en 2 horas de prestar atención a algo, ¿no? Evidentemente nuestra mente es manipulable, ¿no? Es decir, puede viajar, es interpelable y puede de alguna manera perder presencia física. Entonces, simplemente hago estos 2 ejercicios, pido disculpas si el primero fue un poco como fuera de lugar, desubicado, pero a lo que voy es, trataba de introducir esto del límite de lo perceptible. Ese límite de lo perceptible no es ingenuo, ese límite de lo perceptible se maneja, obviamente que a nivel ciudad, a nivel respuestas masivas, muchas veces no se puede dar solución, simplemente hay que dar solución a tener un cobijo, pero la realidad no deja de estar presente, ¿no? Es decir, hay quienes generan ese cobijo de una manera muy bien ordenada, y esto es básicamente geometría y orden de materia, no estoy hablando de recursos, ¿no? En entornos naturales, y básicamente sí necesitamos apelar a eso, ¿no? Quienes lo hacen en el uso intensivo del uso de la teoría son quizás instituciones, instituciones de gran importancia, importantes, que realmente piensan en quienes invierten, que realmente les interesa proveer a su público o a su gente de un entorno que los haga diferente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay muchas situaciones, muchas pertenecen al ámbito del mercado, ¿no? Es decir, hay estudios que muestran que, por ejemplo, restaurantes bien diseñados generan otro tipo de consumo, de comportamiento, o sea, el mercado también utiliza esto para sus fines, ¿no? Por lo pronto, bueno, creo que no la quiero hacer más larga, quizás me interesaría también mencionar, a la par, es que estas cuestiones también generan ese límite de lo perceptible también afecta a las personas, y esa gente que nos rodea también genera, bueno, pensamiento y nos hace, ¿no? En definitiva, esto crea escenarios, y esos escenarios, bueno, nos modifican, nos
hace ser quienes somos. Varias de estas ideas son las que maneja, me parece, Maturana y Varela cuando ellos hablan de la autopoiesis, y bueno, si saben de más bibliografía de gente que aborde esto, que me interesa y me apasiona, no dejen de compartirlo, ¿no? Así que bueno, ese es un poco ese es mi punto de vista. Claro. A ver, bueno, bueno, la pregunta de cómo influye la arquitectura y la ingeniería en la cotidianidad de nuestra vida, ¿no? Bueno, desde el lado de ingeniería siempre se ha asociado con el hecho de resolver problemas, ¿no? Con la idea de poder dar comodidades. Bueno, es innegable que todo el desarrollo y la calidad de vida que se tiene un trasfondo, un desarrollo de ingeniería en diferentes ramas, ¿no? Ahí podría yo pensar que la ingeniería es un poco más amplia en el sentido de que hay muchas especialidades, ¿no? Entonces puedes abordar muchas cosas. Y de hecho eso se ve en la cantidad de especializaciones que hay en el programa, ¿no? Ahora, entendiendo la idea de enfocarlo hacia la arquitectura, yo al menos en la visión que tengo de la arquitectura es que sirve mucho para darle identidad a un espacio, ¿no? O sea, siempre uno ve la mano, digamos, del arquitecto cuando tú puedes identificar el ambiente, ¿no? En el lado, por ejemplo, yo viéndolo de lo que, digamos, en el campo en el que más o menos nos entrelazamos, que es en el ámbito de edificaciones, a veces trabajamos el tema de iluminación y normalmente los ingenieros vamos más a la parte técnica, viendo la eficiencia, digamos, que se cubran los niveles de iluminación requeridos, pero la arquitectura le da ese detalle, ¿no? Que permite resaltar algunas cosas y que, por ejemplo, yendo al extremo, si tú estás en un museo o estás iluminando un monumento, ya no te interesa mucho el nivel lumínico, sino más bien el contraste, ¿no? Que eso no lo ve un ingeniero. Y eso le da identidad a la forma, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, más que tener una influencia independiente en una edificación, la arquitectura con la ingeniería se fusionan, ¿no? En cierto modo, porque si bien es cierto, el arquitecto es el que define cómo debes tener el ángulo de iluminación, el ingeniero es el que hace posible que esa iluminación se dé en ese punto, ¿no? Llevando la instalación eléctrica hasta ese lugar. Entonces, y claro, al final, yo creo que la influencia es en cooperación realmente, ¿no? Más que en exclusión. Y sí, afecta la vida. Ahora, pensando en más que, algunos hablan de la nueva tendencia, pero yo digo más pensando en que hemos abierto los ojos a que el mundo debemos cuidarlo y que tenemos que ver y pensar en eficiencia energética. Por ejemplo, desde el punto de ingeniería normalmente se habla de poder tener más o lo mismo, consumiendo lo mismo o menos, ¿no? Y claro, no es un solo tema de ingeniería, porque cuando hablas, por ejemplo, repito, de edificaciones, que es el punto común, creo yo, la arquitectura tiene que ver mucho con el tema del manejo de la luz o la comodidad que puedes tener en el ambiente, ¿no? Alguna vez uno entra en un ambiente y lo siente súper ventilado, súper espacioso, y hay otros ambientes en los que no tanto, ¿no? Y entonces, como decía, ahí un poco se ve el manejo de la arquitectura, y que va influenciado también, como digo, de la mano de la parte técnica ingenieril, que lo que hace es lograr llegar a ese cometido, el objetivo que se buscaba, ¿no? Darle identidad, pudiendo ubicar los sistemas donde deben ir, ¿no? Yo creo que por ahí va en ese lado, porque enfocándolo desde el lado netamente ingenieril, bueno, nos podemos ir por muchas ramas, ¿no? Porque hay desarrollos en telecomunicaciones, en mecánica, ¿no? Pero el punto común creo yo que es el de edificaciones, básicamente es una influencia compartida entre ambos, ¿no? Y después de este tema que se dio también a lo largo de la historia, ¿no? Esta relación dialéctica que siempre tuvieron, es decir,
por buena parte del tiempo, ya desde los inicios, ¿no? La ingeniería marca un poco el camino. Hay una historia que es un poco larga, pero desde el inicio de las instituciones académicas, que vienen de la Escuela Politécnica de París, ¿no? Es decir, esa escuela marca la posibilidad, ¿no? Desde la mecánica, desde el cálculo de las tensiones, es decir, de la posibilidad del cálculo, abre todo un escenario para permitir entender y dominar la naturaleza, ¿no? Y en ese tiempo los arquitectos todavía estaban con el tema del orden de los edificios, de la cuestión perceptiva, de la cuestión de cómo ordenarlo. Entonces, desde ese inicio, la ingeniería hace un poco más de pie, ¿no? Hasta que en la modernidad, bueno, desde la Corbusier en adelante dice, no, sincerémonos, es decir, a ver, los ingenieros están a la cabeza, respondamos a esta cuestión. A lo que voy es que decir, siempre hubo una relación, y obviamente siempre de formar parte del mismo equipo, hablando de distintas cosas, ¿no? La cuestión es construir un espacio. Y en esa relación hubo momentos en el que la arquitectura avanzó y demandó a la técnica, ¿no? En el último caso que se me ocurre es el de Guggenheim de Bilbao, es decir, cuando Frank Gehry propone esta forma, no había técnica, tiene que ir a constructores de aeronaves, de aviones, para poder hacer su edificio, ¿no? Es decir, y eso muchas veces se pondera en países desarrollados, en países que realmente buscan un liderazgo mundial, se busca eso, ¿no? Proyectos que generen un desarrollo industrial, un desarrollo de conocimiento que fuerce a la técnica, a las instituciones, a la ingeniería a desarrollarse, ¿no? Y también, bueno, sucedió a la inversa, la ingeniería, telecomunicaciones, hablemos de mecánica, química, etcétera, que abren el panorama de posibles soluciones para la correcta respuesta desde la arquitectura, ¿no? Y abrir ámbitos, abrir el panorama a propuestas impensadas, ¿no? Claro. No solamente quizás del carácter, sino también desde la organización de un edificio, ¿no? Un edificio que aparezca y desaparezca, que son los que más me interesan ahora, ¿no? Es fruto de la técnica. Nadie hubiese pensado en hacer desaparecer un edificio de piedra alguna vez, ¿no? Es decir, y eso tiene que ir a la par del desarrollo, es decir, para eso siempre uno necesita equipos multidisciplinarios, apoyados con un diálogo intrínseco, y bueno, entiendo que esa conciencia se da cuando hay mayor conocimiento, ¿no? A veces esa disputa pequeña, esa disputa que se da, por lo general son de ámbitos más reducidos, donde sí, hay algo que se puede hacer y lo puede hacer tanto la persona, el dueño de una vivienda solo, como el arquitecto solo, el ingeniero solo. Es decir, la tradición constructiva ya tiene una especie de pequeño catálogo, no, pequeño no, es enorme, es inmenso, pero de respuestas que se saben que van a funcionar para pequeños edificios de una planta o de 2 plantas. Entonces sí, a veces en esos ámbitos se genera una especie de disputa, pero que no tiene nada que... bueno, se genera la disputa, pero no habría no tendría por qué haberlo. Claro. Yo creo que sí, justo esa contraposición que a veces se ve, mucho se percibe como que, claro, un arquitecto trata de tomar el campo de acción del ingeniero, o el ingeniero trata de tomar el campo de acción del arquitecto, cuando en realidad, como decía, las cosas son complementarias, ¿no? Y yo la verdad que muchas veces lo comento cuando he dictado el curso de edificaciones, ¿no? Cuando hacemos la parte de instalaciones. Claro, uno se da cuenta cuando pasas por una casa que la ha diseñado un civil, ¿no? Porque te das cuenta que todo el diseño es básico, o sea, es lo práctico, ¿no? La geometría recta y ya está, ¿no? Y bueno, y te das cuenta cuando hay una infraestructura diseñada por un arquitecto, ¿no? También en el sentido de que tiene, digamos, más identidad, como decía, pero cuando solo lo hace el arquitecto, también a veces descubres algunas falencias, de repente en optimización de materiales, o quizás, bueno, tanto, digo, le ponen de más o le ponen de menos, ¿no? Entonces ahí al final como que parece dar una... Y cuando es una edificación pequeña, o sea, cuando es una construcción pequeña, a veces esos detalles pueden pasar desapercibidos, ¿no? Pero ya cuando estás hablando de una infraestructura
más importante, digamos, sí es necesario que haya un trabajo conjunto. Incluso no solo del civil con el arquitecto, que es normalmente la pugna que siempre se propaga, sino incluso el arquitecto con el electricista o el sanitario o el mecánico, ¿no? Mira, Este, en ese sentido, yo he participado también, muchas veces en discusiones donde está todo muy, muy ya bien diseñado y de pronto hay que incluir un cuarto técnico, ¿no? Y claro, el arquitecto tiene que amanecerse pensando cómo lo incluyen, ¿no? O, como tú dices, a veces el arquitecto tiene una idea genial y claro, es lo que le va a dar identidad y el ingeniero tiene que amanecerse viendo cómo esconde el cable o cómo hace que soporte la estructura, ¿no? Entonces, yo creo que al final es un trabajo complementario, más que contrapuesto, ¿no? tal cual. Yo creo que también como arquitecto, como hoy como representante de arquitectos, también en esta apuesta, en esta mirada crítica, no me gusta hacer a veces, hacer la mirada gorda, sino ser autocrítico. Desde nuestra profesión, es decir, en este aprendizaje, en este ejercicio de la construcción del sentido, ¿no? Que son cosas que por lo general eso se teoriza o se ven en el ámbito más artístico, es decir, donde la forma expresa y hay un diálogo, etc., ¿no? ¿Qué pasa? En muchos lugares de formación o en el ámbito de debate muchas veces se crea esa idea del arquitecto genio, del arquitecto artista, ¿no? Es decir, del bohemio que reflexiona y solo se dedica a reflexionar, ¿no? Y quizás hay una imagen de mí de Van der Rohe en un sillón tirado así, fumando un habano. Entonces quizás esa es la imagen que los arquitectos por ahí tienen. Pero es una imagen que hace mucho mal, es una concepción que hace mucho mal. Veo que aquí, bueno, lo noté en varios lados, ¿no? Que esta cuestión del arquitecto solamente que diseña una fachada, es decir, hay un libro que se llama Forma sigue al ornamento, que está impreso en Harvard, que bueno, dice, ¿no? El arquitecto simplemente se tiene que dedicar a diseñar fachadas, ¿no? Es decir, y esa esa es la sentencia máxima de la muerte de la arquitectura. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque de alguna manera eso está sucediendo dentro del campo de la arquitectura. La formación lógica de un arquitecto es técnica y poética, es decir, el arquitecto tiene que dominar la construcción primero, ¿no? Y luego avanzar a otros ámbitos. Entonces, en esa correcta formación, en ese correcto conocimiento de que cuando uno diseña un espacio, ya tiene que estar pensando por dónde va a bajar un cable, por dónde va a estar, cómo un detalle va a no existir, ¿no? Es decir, muchas veces no se educa para que no existan, para que no se vean las cosas, ¿no? Y eso viene del punto o sea, viene con la práctica. Entonces, muchas veces se hace mucho hincapié en la parte artística y se pierde este dominio de la técnica, de la forma, de la construcción, ¿no? Y en eso también, y digo esto porque termina resultando en estos conflictos que no tendrían por qué tener sentido, ¿no? Por ejemplo, me tocó trabajar bueno, tuve la suerte, ¿no? De trabajar en Estados Unidos, en edificios de allá, y el edificio involucraba a un equipo de personas, de 14 personas de proyecto, de 14 profesionales, es decir, y eso es la expresión máxima de que no es una obra artística. Cuando un arquitecto dice, mi obra, lo que yo hice, me parece que es, digamos, esa es la gran mentira, es decir, pensar que el arquitecto hizo una, es decir, siempre, desde la Edad Media, siempre fue colectiva la construcción, el hecho arquitectónico, no existe eso. Uno es, en todo caso, representante de, o tiene que apoyar, y es tan importante, en lo personal pienso que es tan importante un ingeniero en tu equipo como un sociólogo. En lo personal, o sea, me interesa mucho eso, es decir, si no conoces los rituales a los que está sometido bueno, de los que son partícipes una familia, o lo que se está dando en la sociedad, formas de agrupamiento, formas de movimiento, es decir, renuncias a ciertas costumbres, es imposible que diagramemos un espacio lógico, ¿no? Y adaptable. Sí. Entonces, bueno, solamente quería rescatar esto, es decir, algo que sucede dentro de la profesión,
bueno, las cosas que creo que hay que mencionarlas como son, ¿no? Sí, bueno, bueno, si hablamos un poquito en autocrítica, es verdad que también desde el lado de ingeniería, el hecho de, como digo, de siempre la idea de buscar solución y siempre la solución más eficiente, siempre con la idea de optimizar, a Muy veces bien. nos cuesta un poco el hecho de que la identidad o la forma, ¿no? Tiene también importancia, ¿no? Entonces, en el sentido de que a veces, claro, tú dices, para que sea eficiente, no, en mi campo, la distribución eléctrica, necesito que el tablero esté en el punto de centro de gravedad de carga. Y resulta que si cae en la sala, lo pones en la sala, ¿no? Viene el arquitecto y le pone el cuadro, y tú dices, no, seguridad, tienes que poner tu sticker de que es tu tablero. Entonces, claro, no pasa nada si lo mueves un poco, si le das la importancia adecuada a ese espacio, ¿no? Es raro estar sentado con un cartel de riesgo eléctrico en un sitio donde debes tener distensión, ¿no? Entonces, yo creo que también por el lado de la ingeniería a veces ocurre eso, ¿no? De faltar un poquitín darles importancia al uso que le deben dar a los ambientes, ¿no? Igual, Y ocurre igual, también con la parte estructural, ¿no? Que muchas veces la columna tiene que estar aquí y dices, no, porque me quitas el campo visual, y hay toda una discusión. Y creo que eso lleva mucho a esta idea de que hay como una rivalidad, pero realmente es parte del trabajo en equipo, ¿no? Si en claro, un trabajo claro. en equipo no hay discusión, lo importante es que tú puedas tratar de que el otro también entienda un poco qué es importante en el conjunto, ¿no? Y Claro. eso yo creo que ayuda mucho, sobre todo cuando hay equipos multidisciplinarios, ¿no? Como comentas, ¿no? Porque ahí más o menos te vas dando cuenta de que realmente cada uno tiene su rol, ¿no? Igual es importante siempre volcar en los cursos esta cuestión de que se conozcan los esquemas esenciales, es decir, uno puede educar no para saber cuáles son las secciones de los cables o cómo se va a armar, simplemente para saber que hay una caja distribuidora, etcétera, ¿no? Es decir, en ese caso que vos decís, donde la caja, el centro te da dentro de la sala, el arquitecto ya tiene que anticiparse con un piso flotante o con un cielo raso donde lo podés colgar. Claro, Es decir, y esas son las cosas que nosotros desde los cursos de, bueno, pues, lo que, por lo menos pienso en estructura, en edificaciones donde estamos con Marco, ¿no? Nos centramos en transmitir esos esquemas básicos, ¿no? Es decir, como arquitectos no nos vamos a dedicar a calcular la sección de una columna porque se nos va el tiempo en algo que no somos responsables, es decir, que ya va a haber otro responsable. Pero sí en la formación proyectual técnica, tendrían que estar esos esquemas elementales, ¿no? En lo personal tuve la suerte de que cuando me estaba en tercero o cuarto año, formé parte de un concurso que habíamos ganado, era como estudiante y a la vez grupo, de un grupo, bueno, de un proyecto para una casa de justicia en Santa Fe, ¿no? Era un proyecto de 10.000 metros cuadrados, con la expansión llegaba a 22.000, es un proyecto enorme. ¿Qué pasa? Cuando éramos un grupo de 12, 15 personas, es decir, tuvimos la oportunidad de desarrollarlo, uno entendía de primera mano cuáles eran los esquemas esenciales, luego cada uno de los técnicos iba a calcularlo, ¿no? Entonces, ojalá podamos tener talleres de proyectos donde esta dimensión técnica se vuelque, pero en la cuestión de esquemas, ¿no? No hace falta que, y eso no va a cuadricular la forma, no va a dejar una forma mucho menos rica, ¿no? Al contrario, es decir, va a haber una relación entre el esquema de instalaciones, el esquema estructural y esta forma arquitectónica, es decir, de eso trata, ¿no? Y ahí justamente la técnica tiene un valor preponderante. Entonces, sí me parece que justamente esta conversación, lo lindo, lo que sale a la luz, es esa necesidad de prepararnos, es decir, me parece que el arquitecto tiene que ser un poco ingeniero en el sentido, o tener cierta formación que venga del campo de la ingeniería para anticipar cuestiones que saben que van a suceder, y lo claro. mismo el ingeniero, saber que la mente humana, es decir, si yo estoy haciendo un edificio X, ¿no? Y aparece un cable colgando, es algo que no va a tener el estatus, va a perder el estatus. La persona que está invirtiendo en un edificio que no es barato, no va a aceptarlo,
o quizás la persona que lo habita no merece ser tratado de esa manera, ¿no? Y lo que siempre es gestión de materia y geometría y lógica, ¿no? No hay mayor, y ciencia, obviamente, ¿no? Y entendimiento de cómo trabaja la mente. Pero, es decir, no son muchos componentes, mucho para saber, pero por eso también se dice, en la arquitectura se llega a los 50 años, ¿no? Si nosotros somos bebés, es decir, no sabemos nada todavía, ¿no? Por un dominio de técnica, de habilidades que permitan, bueno, generar espacios acordes. Me parece interesante cómo hacen esa comparativa, que van un poco, Guillermo, tú desde la teoría de la percepción del espacio, y es un poco a lo que se dedica el arquitecto desde primera instancia, ¿no? De generar una sensación de espacio, de luz, de materia, todo eso, ¿no? Pero claro que debe existir como un diálogo, una complementariedad, tanto del ingeniero como del arquitecto. Y de hecho eso se refleja en las mejores obras de arquitectura, ¿no? Que han influido las disciplinas que tienen que influir y no solo ha habido una monodirección por parte del arquitecto. Y también me gusta citar un poco al arquitecto catalán Josep Ferrando, que decía que un poco un arquitecto no puede diseñar algo si no sabe cómo se construye. Y eso también se revoca nuevamente al diálogo que debe haber de las disciplinas. No solo enfocarte en la parte técnica o en la parte teórica o en la parte intangible de lo que sería del espacio, sino ir a lo que va a ser al final, ¿no? Que va a ser una edificación construida. Y parte de esto es la intervención de estas dos disciplinas. Y también creo un poco que, si bien son disciplinas que en un principio se dedican a temas diferentes, ese pensamiento se ve un poco a la ignorancia que se tiene de ambas y cómo trabajan de bien en complemento. Y cómo opinan una carrera u otra, tratando de meterse en algo que no es su campo, ¿no? O sea, prácticamente es un comentario sin fundamentos de base, por decirlo así. Sí, hay cómicas que uno va recordando a medida que tú vas hablando, ¿no? Pero me acuerdo de haber hecho un edificio y estando parado sobre la losa antes de echar el concreto, donde uno veía que en una luz de 3 metros había una losa como armada con hierro por arriba, hierro por abajo, cada 10 centímetros, es decir, y son esas cosas que vos, es decir, gestionaste el plano, se lo diste a la constructora, y vas a chequear que esté todo en orden y llegás ahí y hay hierro por todos lados, ¿no? Entonces, para un ojo que no está entrenado, eso pasa, ¿no? Pero en esos casos, es decir, como uno ya algo más sabe de estructuras, es decir, te da el conocimiento tal como para llamar y decirle, señor ingeniero, me parece que tiene que afinar el lápiz porque hay varios cientos de miles de pesos que nos estamos comiendo, simplemente porque, bueno, esto también sucede dentro de la ingeniería del cálculo. Hay programas que tienen, los ingenieros apretan un coeficiente, y dicen, bueno, me cubro con el 30, el 20, el 15, qué sé yo, sacan el plano de hierros y lo mandan a la obra, ¿no? Entonces, en esos pequeños ajustes es donde también el arquitecto tiene que estar tirando de la cuerda para, que no es tirar de la cuerda, es conocer la técnica, ¿no? Para ser más eficiente. Entonces, a mí me gusta cuando los ingenieros también nos tiran de cuerda porque ¿qué sale? Sale un proyecto lógico, es decir, magro, ¿no? Me gusta hablar de proyectos que son más gordos y magros, ¿no? Es decir, entonces, me gusta cuando la técnica, cuando ya la misma estructura es la obra, ¿no? Eso me parece que es lo óptimo siempre. Entonces, me parece que esto de exigir unos de otros creo que también es necesario, obviamente siempre con educación y sabiendo hablar, entonces la formación un poco de ambos contenidos, de tener en mente ambos contenidos, permite ese diálogo, ese entendimiento, ¿no? Bueno, yo la verdad que creo que lo que dices tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque la idea del diseño, o sea, si no lo llevas a ejecución, o al menos no visitas ejecuciones, finalmente no logras entender los problemas que luego pueden haber, ¿no? Y uno puede estar haciendo algunos diseños y sin darse cuenta qué tan complicado puede ser el proceso constructivo. Y yo creo que por ahí también pasa muchas veces en los programas, sobre todo, ¿no? Hablando de ingeniería, cursos donde el tema de edificación, yo hablo, o sea, en la parte eléctrica, por ejemplo, no llevamos un curso de edificación en sí, ¿no? Sino es el sistema eléctrico como industrial, ¿no?
pensando en que el sistema de edificación es más simple y que tú podrías hacer. Entonces se puede perder, bueno, de hecho algunas veces se pierde esa visión y puedes encontrar diseños que no son realizables, ¿no? Y que sí, en cierto modo, bueno, de hecho en la universidad lo estamos haciendo ya un tiempo, incluir algunos tópicos de edificación para que se pueda entender esa necesidad de diálogo, ¿no? Claro. Y como tú dices, más que una pelea, es un trabajo en equipo, tratar de jalarse entre ambos y que el proceso de diseño tiene que entenderse como algo iterativo, ¿no? Porque no necesariamente, a veces uno cuando explica, porque normalmente en algunos manuales y guías hablan en la edificación que primero viene el diseño arquitectónico, luego viene la consolidación de estructura, luego viene la especialidad eléctrica y luego viene la sanitaria y luego la comunicación, es como que uno podría pensar que es una cosa lineal, ¿no? Pero en realidad es una cosa cíclica, porque puede ser, como digo, que cuando llegas a la parte eléctrica te das cuenta que tienes que cambiar algo, regresas a hacer de nuevo el análisis de arquitectura y regresas a hacer la estructura y estás haciendo, y claro, conforme el equipo de trabajo se va consolidando y se va conociendo, esos detalles ya se van previendo, ¿no? O sea, ya puede ser que, como tú dices, o sea, en el camino ya se van conociendo y ya más o menos vas sabiendo cómo es que diseña, cómo es que te va a diseñar el sanitario, cómo te va a diseñar el eléctrico, por dónde van a pasar los ductos, o si te van a poner Wi-Fi o te van a poner cable física. Entonces ya es un equipo de trabajo el que va caminando en conjunto. Yo creo que algunas veces, y bueno, de hecho, como tú decías ahora, a veces el mismo dueño es el que construye su casa, y eso origina que, claro, encuentres errores que son garrafales, ¿no? Y que luego se tratan de corregir y que incluso son más costosos, ¿no? A mí hasta ahora no se me pasa haber ido a ver un edificio, no voy a decir dónde, pero no ha sido en Piura, ha sido en otra ciudad, que lo había construido el dueño. Y era un edificio que por fuera tenía una fachada impresionante, pero cuando entrabas, las habitaciones que quería alquilar no entraba una cama, ¿no? Entonces, tú decías, oye, pero ¿cómo es que has hecho esto, no? Y bueno, claro, como tú dices, había contratado a un arquitecto que le había hecho la fachada solamente y con el maestro había hecho el resto, ¿no? Y obviamente Yo me encargo, dijo. las circulaciones no daban, ¿no? Entonces, por ahí que realmente es como un mito esto del pleito. Realmente, cuando tú hablas ya de un proyecto serio, hablas de una complementariedad entre profesiones, ¿no? Igual, en la misma ingeniería ocurre, ¿no? Yo, por ejemplo, soy mecánico eléctrico, pero tengo como bastante sesgo a la parte eléctrica, ¿no? Entonces, obviamente, si me dices que haga un diseño de una parte mecánica, no dice, bueno, puedes abordarla, pero no lo harías de un modo tan óptimo como lo haría alguien que está sesgado a la parte mecánica, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando alguien de otra área se mete a hacer un diseño eléctrico y tú lo ves y tú dices, oye, mira, esto se pudo hacer mejor. Pero pasa por eso, ¿no? Y yo creo que es muy importante que desde la universidad, como dice Guillermo, se traten de formar o que al menos hayan estos grupos de trabajo que permita a unos y otros de diferentes especialidades, de cierto modo, ver cómo piensan los otros, ¿no? Y yo creo que cursos integradores como los de edificaciones o los cursos que llevan con la gente de civil ayuda un poco a eso, ¿no? Y yo por eso siempre les animo a que cuando formen un grupo, traten de incluir gente de otras carreras, ¿no? Yo en alguna vez que he dictado y he dicho, no, mira, acá tiene que haber por lo menos un arquitecto en este grupo, ¿no? Dando la proporción de alumnos. Porque si no, claro, todos los arquitectos en un grupo, todos los civiles en otro grupo, y ahí sí realmente está ocurriendo justo de lo que estamos hablando, ¿no? Que tratas de hacer todo cuando las visiones son las que ayudan, ¿no? Y eso es lo rico del trabajo en equipo, ¿no? A mí me gusta a veces también confiar en los edificios y que los edificios nos ordenen, ¿no? Y yo creo muchas veces más que en las figuras, en las obras, ¿no? Entonces, el edificio te pide, y en esa conversación en equipo, justamente, en una conversación lógica donde
Muchas veces los egos hay que sacarlos afuera, es decir, esta cosa de yo, porque yo, esa gente que no tuvo problemas cuando nació y lo fueron educando y como que lo fueron mimando mucho, ¿no? Son los yo, los yo, los yo. El ego en los equipos de trabajo no sirve, ¿no? Entonces, justamente para permitir esta interacción, para que un ingeniero venga y me dice, Guillermo, pará, te excediste en esto, y saber decir, sí, es cierto, me excedí, es decir, esto no es lo óptimo, tengo que reverlo, ¿no? Saber ceder, bueno, también es complicado, porque muchas veces tenés que también avanzar un poquitito, ¿no? Pero es importante. Una cosita que se me pasaba, que también tiene que ver con las enseñanzas de otro lado y del pasado, ¿no? Es muchas veces en la ciudad no se puede dar salida, es decir, es imposible pretender que ingenieros y arquitectos vamos a diseñar todos los edificios de una ciudad, ¿no? Y en ese sentido es muy importante la generación de protocolos, es decir, en muchos países en vía de desarrollo, o no sé si en grandes ciudades consolidadas europeas lo hicieron, pero son importantes estos protocolos mínimamente de nociones básicas de cómo construir algo, ¿no? En Argentina hay una fundación, se dedicó, por ejemplo, a generar 2 o 3 libros que son de albañilería, instalaciones, creo que es de agua y eléctrica, no me acuerdo si es de gas, donde están las nociones mínimas de cómo hacer quizás una vivienda de planta baja y un nivel, ¿no? Entonces, decir, bueno, en esta fundación, se podría decir platea, y la importancia de difundir eso, entonces al menos uno asegura un mínimo de calidad, un mínimo de seguridad a toda la población, ¿no? Entonces, la generación de esos protocolos yo lo veo como algo importante para la calidad de la ciudad, porque peor es decir que no se controle nada, ¿no? Que todo sea incendiable, que todo sea inestable, que todo paredes estén partidas, con simplemente decir, muchachos, hay que hacer platea en todos lados. Una persona que quiera asegurarse su casa por el resto de su vida lo va a hacer, ¿no? Entonces, que tampoco es poner en riesgo la población de la gente, es justamente, bueno, para eso te tienen que reunir arquitectos e ingenieros y decir, bueno, es todo terreno, ¿no? Claro. Y esas normas, es decir, esas lógicas están, imagínense que desde que las campañas, los países, digamos, europeos y Estados Unidos empiezan a conquistar el mundo, ¿no? Es decir, desde que estas culturas empiezan a salir y asegurarse la construcción de lo que sea, de que su gente pueda vivir en cualquier territorio, un poco la semilla, la esencia de la arquitectura moderna, ya existen esos protocolos, esa forma de ver, esa forma de actuar, ¿no? Entonces, una ciudad como Piura para mí necesitaría tener mínimamente esos protocolos, que a lo mejor es, no sé, son 20, 30, 4, en fin, es un poquito de papel, porque no vamos a perder trabajo por eso, me parece, y sí vamos a asegurar la calidad de la vida de la gente, ¿no? Y como arquitectos me parece que obviamente en esta ciudad no tenemos que dedicar al espacio público, la generación, bueno, en fin, un poco de todo. Pero creo que el arquitecto y el ingeniero pueden también colaborar, no solamente en los protocolos, sino también en dispositivos prefabricados. La prefabricación, o sea, permitiría también dar respuestas, soluciones masivas. Es decir, Claro. el déficit de vivienda es grande, es enorme. Piura tiene, y siempre se lo digo a todo el mundo, tiene el lujo, tiene la riqueza de no tener un clima que mata a la gente. Hay gente, es decir, hay climas que te matan directamente, es decir, no tenés dónde cobijarte, te morís congelado, es decir, en fin, hay vientos que te pueden arrastrar, etc. Piura en ese sentido no necesita más que un cerramiento estético, un cerramiento que guarde la privacidad y bueno, quizás un cobijo leve. Entonces, está en condiciones de generar vivienda masiva, con pocos recursos, y en ese sentido es simplemente, no hay nada simple. Pero sí es un proyecto factible y en la cual nos podemos sentar arquitectos e ingenieros a generar soluciones, ¿no? Claro. Sí, yo creo que, bueno, sí, el tema de urbanismo es muy importante, creo yo, ¿no? De hecho, visitando algunas de estas ruinas romanas, uno puede ver cómo desde el saque ya tenían los accesos definidos, ¿no? O sea, desde el inicio, y ya tú te puedes construir en los espacios. Y yo creo que eso un poco en Piura
ha faltado, ¿no? Como tú dices, la respuesta a la necesidad de vivienda, ¿no? Al final la necesidad hace que la gente se acomode como pueda. Y sí, o sea, es verdad, y no sé el porcentaje, pero yo creo que debe ser muy alto el porcentaje de autoconstrucción que debe haber, ¿no? Y claro, si hubieran algunos manuales que puedan servir de guía, ayuda mucho. Y sí, sería interesante plantear quizás un proyecto en conjunto de sacar alguna guía de una edificación básica, ¿no? Por lo menos algo que no sea incendiable, algo que justamente incorpore el saber que hay aquí, que es increíble. O sea, uno aprende de la gente aquí, ¿no? Uno, o sea, viene de la formación de una cultura europea, etcétera, pero muchas veces la cultura nativa te enseña mucho más. Entonces, eso, es decir, eso hay que exportarlo incluso. Es decir, fíjate que son oportunidades para hacer de Piura un ejemplo, ¿no? Y está ahí, y es lo que a veces me hace pensar que es diamante en bruto que está ahí, ¿no? Claro. Y bueno, en ese sentido soy muy, muy optimista, ¿no? Y es un tema que me atrae bastante. Antes de que se me vaya la idea, quiero traer de nuevo al tema lo que mencionó el ingeniero sobre la optimización, que me parece muy interesante porque, o sea, igual, de todas maneras, dentro de la arquitectura también tiene que ver optimización de materiales y entra el tema también de la prefabricación, industrialización, lo no industrializado y lo que es lo orgánico, ¿no? Y un poco la tarea tanto del arquitecto como del ingeniero a la hora de hacer una edificación es tratar de juntar esos materiales en una obra arquitectónica. Y un poco esto de la ausencia del ingeniero, de la disciplina técnica en la arquitectura, es lo que sucede un poco, o ha llegado a suceder de lo que se trata de ser una arquitectura de imagen, ¿no? O sea, la arquitectura de fachada que mencionaba el arquitecto Guillermo, y no hacer una arquitectura buena en cuanto a la riqueza del espacio. Y también me hace recordar a un conversatorio pasado que tuvimos, que Héctor Lole mencionaba que el arquitecto Siriani hablaba de la arquitectura y la construcción, que hablaba en construcción en cuanto a que su finalidad era vender estos, no sé, departamentos, habitaciones, y era parte de la optimización, ¿no? Pero ese era su fin, no era su fin la arquitectura. Entonces, si bien se contraponen, o bueno, no quiero decir se contraponen, si bien su objetivo último es diferente, no deberían por qué intervenir el uno con el otro. Y esto de las disciplinas o diferentes ramas de la ingeniería como telecomunicaciones, mecánica eléctrica, civil, industrial, también me hace recordar un poco a cuando estuve en Navarra, que cuando terminan la carrera el último año, lo que hacen es que terminan, además de arquitectura, con alguna mención. Y estas menciones son urbanismo, construcción, diseño, y también podría mencionarse la crítica de historia, ¿no? Que si bien un arquitecto o un ingeniero no deberían un poco opinar sobre el otro, o no tienen mucho conocimiento del otro tema en general, lo que mencionó el ingeniero también me llama la atención, ¿no? De que él se está dedicando un poco más a la parte eléctrica, y es lo que también sucedería con los arquitectos, ¿no? Si se dedican específicamente al diseño, al urbanismo, a la construcción, es obvio que van a conocer más del tema y se van a desarrollar con más comodidad en su campo. Y esto de la riqueza de esto del conversatorio, de la conversación, me hace recordar que en la misma universidad he conversado con arquitectos, tanto con el arquitecto Guillermo, el arquitecto Vichina y otros, que se aprende más con el diálogo y se obtienen mejores resultados. Entonces, se rompe esa jerarquización del docente-alumno y se da esa conversación que no se siente como obligación, sino se siente como un espacio de confort donde se puede dialogar. Claro, mira, yo justo un poco lo que comentas, yo, no sé, los animaría, que yo creo que es una propuesta interesante, quizás a desarrollar un trabajo de fin de carrera, una tesis, en asociación, por ejemplo, con un ingeniero mecánico eléctrico. ¿Qué ocurre ahora? Hacemos proyectos de energía solar y está de moda, bueno, no de moda, sino que está en auge lo que es la generación distribuida, que es tener la generación en tu propia casa. Y claro, el ingeniero mecánico calcula el panel, la dimensión del panel y quedó ahí. Pero luego tú dices, oye, ¿cómo va a ir esto en la azotea, no? O sea, ¿cómo lo integras arquitectónicamente?
De hecho, hemos tenido un proyecto ahora mismo que estamos haciendo en el Chalán, y uno de los criterios que habíamos pedido era la integración arquitectónica con el, digamos, con la fábrica, ¿no? Y no sabes la cantidad de consultas que teníamos porque las empresas, no hay arquitectos, ¿no? Todos son electricistas. Y bueno, al final han tenido que asociarse con otra empresa para que les ayude con el diseño. Entonces, sería interesante, pensando en esta multidisciplinariedad, de plantear de repente una tesis de un civil con un arquitecto o de un mecánico eléctrico con un arquitecto que puedan hacer un trabajo conjunto, ¿no? La tesis se puede trabajar entre 2 personas y los trabajos de bachiller puede ser hasta 5. Entonces, por ahí también sería interesante poder animarlos a ustedes a tratar de formar grupos multidisciplinarios donde se podría evidenciar esto, ¿no? De que son trabajos complementarios y no son contrapuestos, ¿no? Exactamente. Sí, eso trae también a colación este problema, este tema, que son las fachadas de paneles solares, ¿no? Es decir, Exacto. sí, está bueno, optimizan, es decir, cubrís todo con paneles solares, pero eso se podría transformar en tendencia y tendríamos una ciudad llena de cubierta de paneles solares reflectivos, que también, bueno. Yo creo que todo puede ser utilizado en su justo medio, pero los extremos son malos. Entonces, lo importante es no dejar de pensar en el ser humano. Y por otro lado, sí, apuntar a la eficiencia, ¿no? Apuntar a evitar el consumo energético. Es decir, estamos pasando a la fase donde la naturaleza va a primar por sobre su dominio, ¿no? Es decir, que hasta ahora todo era más es más, ¿no? Es decir, en arquitectura lo decía, bueno, Renkulja, o también enviar, no me acuerdo. Pero pasamos ahora a esta cuestión de no, slow down, ¿no? Es decir, primero la naturaleza, primero el ambiente, primero la humanidad, y eso cambia los paradigmas de todo, ¿no? Es decir, ya el mercado se va a volcar a otra cuestión, va a haber varios parates, va a haber varias cuestiones de resignificación y redirección de recursos, seguramente. Así que bueno. Dani, vos por la duda cortame y redirigime. Tenés el derecho a decirme, Guillermo, callate un poco y vamos a centrarnos en lo que estamos hablando. No, sí, me llama bastante la atención lo que mencionan ambos y nuevamente me recuerda cuando estuve en España, en el intercambio, y habla el ingeniero Hugo de la multidisciplinariedad, ¿no? Que también lo que hacían era, una vez que entregamos el proyecto a mitad de ciclo, a fin de ciclo, invitaban a profesores que no eran de proyectos, sino eran de urbanismo o de construcción. Entonces lo que hacían era criticar o opinar del proyecto, qué es lo que había faltado como para, o sea, fuera de la calificación que hubiera tenido el proyecto, como para ir formando al alumno en cuanto a otras disciplinas, la repercusión que va a tener la arquitectura o el diseño con la ciudad o con la parte constructiva y técnica que ha fallado, ¿no? Y un poco, bueno, han puesto una pregunta que creo que viene acorde con el tema que estoy comentando, que la hace Hans Jeter, y dice: buenas tardes, ¿qué opinan sobre esta división del arquitecto en diferentes carreras impuestas como arquitectura y diseño de interiores, arquitectura y gestión comercial, etcétera, en lugar de formar desde la enseñanza a un buen arquitecto que se haga con los recursos básicos para que luego, por parte de su experiencia en el campo profesional, vaya enriqueciéndose? Así la arquitectura es un trabajo multidisciplinario y necesitamos, de hecho, saber construir para poder proyectar. Creo que un poco, o sea, para darles un poco de introducción a ustedes, la respuesta, en mi opinión de estudiante, va por que en la carrera, ya sea de ingeniería o de arquitectura, lo que se hace, ya sea te vayas a dedicar a urbanismo, construcción o al diseño, es experimentar un poco eso, ¿no? Y a ver tú qué es a lo que te vas a dedicar, que sucede lo mismo en ingeniería, ¿no? Que se tiene que investigar un poco, porque si queremos, no podemos generar a un profesional que se encargue de todas las ramas. Y creo que eso es la riqueza también del trabajo en equipo. Sí, bueno, yo, pues mi experiencia, bueno, la carrera que he seguido, que es mecánica eléctrica, tiene un panorama bien amplio, ¿no? Como digo, tiene parte mecánica, parte electrónica, parte de automatización, parte eléctrica.
Y sí, cuando yo terminé, estuve trabajando en parte mecánica, pues estuve en tuberías, luego estuve trabajando un poco de tiempo en automatización y control y en materiales. Pero finalmente terminé en la parte eléctrica, que es donde ya me he especializado, ¿no? Entonces, claro, tú sabes un poco de lo otro, como decía Guillermo, o sea, tú puedes opinar un poco de lo otro, pero claro, el especialista ya tiene la ventaja de que al tener más panorama y más conocimiento en ese campo específico, te puede dar más argumentos o te puede encontrar soluciones más precisas o más óptimas o más coherentes con el problema, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, que sería importante tener una formación en arquitectura general, pero el mismo alumno en el camino también se va alineando hacia un área que en principio sería su especialización, ¿no? Y eso ayuda porque, como digo, el mundo tiende a eso, ¿no? Porque a buscar cosas más eficientes y eso significa gente más preparada en cada rubro. Entonces, el hecho del trabajo en equipo ayuda a eso. Y claro, al final, tú como arquitecto te toca una obra pequeña, tienes la capacidad de hacerla, ¿no? Pero estamos pensando en cosas un poco más grandes, ¿no? Porque si estás hablando de una cosa pequeña, como decía Guillermo, se puede hacer un manual para que lo sigan, ¿no? Y es más, eso en principio no debiera preocuparte en el sentido que eso no te va a quitar el trabajo, porque la idea es que tú vas creciendo en conocimiento y vas pensando en proyectos más grandes, ¿no? Innovadores. Y eso, la especialización te ayuda a llegar a eso, ¿no? Bueno, no sé. En lo personal sería lo contrario a tu ejemplo y no me enorgullece. Sinceramente, en cuanto a la arquitectura, siempre me interesó esta cuestión de cómo se organizan los edificios, que tienen que ver con lógicas de ordenamiento, ¿no? Y eso nos genera una especialización, en definitiva, ¿no? Es decir, yo no puedo decir soy especialista en. Entonces, busco, o sea, voy, recorro, me fijo, trato de aprender estas cuestiones, pero no es algo que yo me pueda identificar por ese tema, que es distinto a decir a alguien, bueno, yo me ocupo de edificios energéticamente sustentables, yo me ocupo de edificios hospitalarios. A mí siempre, digamos, me interesó eso, y en ese sentido, bueno, eh, siempre sugiero que los chicos o quienes están siendo arquitectos siempre se guíen por esas cosas que les gustó hacer siempre desde pequeño, con lo que tuvieron facilidad, porque yo creo que eso hace que te retribuya lo que haces, ¿no? Bueno, al margen de eso, siempre me encontré como en una cosa de generalista, entonces a veces tengo cierta dificultad cuando decir, ¿a qué te dedicas? A todo, entonces, como todo, nadie sabe de todo, ¿me entendés? Entonces, pero sí, siempre me di como más maña, la cuestión de cómo organizar las cosas. Entonces, por eso estudié diseño arquitectónico, es decir, porque era lo que quizás se ajustaba a esta cuestión. Pero con lo que preguntaba Hans, volviendo a ese tema, nuevamente me parece que es una cuestión de contexto, es decir, en qué contexto y en qué escala aparece esta distribución, esta división. Como decía Hugo, en una escala pequeña no es muy factible que aparezca la subdivisión, pero cuando ya los proyectos crecen, quizás sí. Y en ese sentido, a veces comparo los edificios de escala de Sudamérica, donde buscamos una expresión más austera, que no necesita de subdivisión, de diseñadores interiores, etcétera. Es decir, el arquitecto ahí hace todo, ¿no? Y punto. Pero ahora, en países que son anglosajones, algunos europeos, edificios que también tienen que resistir al clima, donde la construcción es en seco, es industrializada, donde todo está optimizado, sí hay secciones de diseño interior, de sustentabilidad, de gestión de programa. Yo tengo muy patente, bueno, cuando trabajaba en Sasaki, imagínate que Sasaki es una oficina multinacional de urbanismo, arquitectura, paisajismo, etc., ¿no? Éramos 256, ¿no? Es decir, querían hablar contigo, organizar una reunión, te llamaban por altoparlante diciendo, hay que organizarse, ¿no? Y en ese sentido, para la escala de los edificios sí era muy necesario que haya un equipo que esté todo el día en contacto con nuevos, hablo del caso de interiorismo, ¿no? De toda la paleta de materiales que hay, los que no están afectados por el incendio,
los que son más resistentes, cuidando los detalles de encuentro. La construcción en seco tiene mucha junta, muchas posibilidades de errores, ¿no? Y luego uno camina a esos edificios y dice, pucha, acá se nota que hay tiempo, acá se nota que hay inversión, pero yo lo veo más como una necesidad de la cultura adaptarse a un edificio, de construir su propio edificio, ¿no? Bueno, lo veo como desde ese punto de vista, ¿no? La generación del equipo es estratégica. Como arquitecto, uno cuando llega al encargo también tiene que pensar cómo arma el equipo. Eso es muy clave también, ¿no? Es decir, acá no puedo, cuando tiene que pasar un horario sobre todo, uno tiene que asegurarse de que las cosas van a ser buenas, y en eso ya tiene que pensar en ese especialista, ¿no? Es decir, ahora nos estamos proponiendo hacer un edificio por lo menos una vivienda de plástico, es decir, no podemos no tener un ingeniero químico, es decir, es clave un ingeniero químico en ese punto, ¿no? Entonces fíjense cómo cada solución, cada respuesta requiere de una ingeniería especial. Sí, tal cual. Me quiero un poco, de nuevo, para situarme en sitio de lo que sería tocar el siguiente tema. Cuando hablaron ambos de el Manuel en Piura, me creo que va un poco más por el aporte tanto de la arquitectura e ingeniería a la ciudad, ¿no? Y a colación con ese tema, quisiera preguntarles cómo estas disciplinas pueden aportar a la ciudad, tanto de forma cotidiana o ante un estado de emergencia, ya sea el fenómeno del niño que pasó en 2017, o viviendas de bajo costo, o como la que estamos viendo actualmente, ¿no? Que es una pandemia mundial. Que creo que ambas disciplinas, al menos en nuestra casa de estudios, han dado su aporte o su granito de arena, ¿no? Bueno, Sí, yo creo que el tema bueno, por lo que entendí, tiene que ver con las situaciones de riesgo de emergencia y cómo respondemos en ese sentido, ¿no? Yo creo que esos son ejercicios que hay que realizar antes de tiempo, cuando uno no está en situación de catástrofe, ¿no? Porque en ese momento solamente no hay tiempo para nada, es decir, simplemente desde el minuto cero hay que reaccionar, hay que moverse. Hace poco en un grupo, bueno, yo comento que hay que ponerse ¿cómo es? A diseñar dispositivos de emergencia, etcétera, y un arquitecto, bueno, conocido me dice, no, necesitamos tiempo para reflexionar, yo no sé si podría. Y mi pensamiento en ese momento, digo, a ver, ¿vos qué haces cuando te vas a lavar los dientes? ¿Vos qué haces cuando estás esperando el colectivo? ¿Vos qué haces cuando estás esperando para comer, cuando estás caminando por la calle? Uno necesita ir reflexionando todo el tiempo esas cosas, ¿no? De manera tal que llega el momento y ¡pum!, uno responde. Y en ese sentido, la situación de emergencia también, obviamente que requiere un organismo municipal, un organismo gubernamental, que ya simule estas situaciones, que ya genere un plan de contingencia destinando colegios, destinando grandes galpones para centros de emergencia, enseguida saber ya quién va a fabricar o dónde están esas carpas, tiendas, dónde se va a cocinar a nivel macro, cómo se va a repartir. Forman todos protocolos donde ya exceden un poquito el tema bueno, sí, involucran la ingeniería y la arquitectura, pero ya es una cuestión de gestión, ¿no? De gestión compleja, de gestión donde hay urbanistas, donde, bueno, hay que pensar también a la par de políticos, es decir, y son proyectos que tienen que ser hechos con responsabilidad, no son ideas que pueden ser tiradas al azar, ¿no? sí, sí, bueno, yo creo ahí, bueno, lo mismo, comparto la opinión y sí es verdad, nosotros en Piura hemos vivido ya el fenómeno del niño y se activaron muchos protocolos ahí de emergencia, pero claro, no había nada preparado, ¿no? Entonces era todo irlo haciendo en el camino, ir mejorando. Recuerdo que había muchos temas, sobre todo de logística, ¿no? Que luego hay una rama ahí que es logística humanitaria, que han salido muchos estudios después, que
que tenían que ver con la atención de la población vulnerable, ¿no? Donde todo el mundo quería ayudar, pero el hecho de querer ayudar todos generaban cuello de botella que al final no terminaba siendo eficiente y había gente que quedaba desatendida. Desde el lado de la ingeniería, bueno, se puede hacer mucho, ¿no? Hay protocolos, por ejemplo, algunos proyectos que, pensando en restablecer sistemas de comunicación en casos de catástrofe, hay algunos proyectos que se han presentado cuando había estos concursos de Concitec. Bueno, hay otros, por ejemplo, de suministro de energía de respaldo de emergencia, ¿no? Con paneles solares, con molinos eólicos, o con sistemas inductivos de la red de alta tensión, ¿no? Que a veces cuando la población, sobre todo en este caso de inundación, que van a zonas altas donde normalmente no hay servicios, poder brindarles al menos algo básico para que puedan tener algo de comodidad y de seguridad, ¿no? Y bueno, en la pandemia, la verdad es que como es, claro, podrías ponerte en ese escenario, pero la verdad es que casi nadie, de hecho en el mundo, había pocos países con protocolos para este tipo. Y, y bueno, lo que se trata de hacer es ir abordando el problema como viene, ¿no? Hubiese sido interesante, Claro. por ejemplo, tener diseños de plantas de oxígeno listos, ¿no? Que uno diga, oye, ya los vamos a armar, ¿no? Pero claro, el tiempo, como dice Guillermo, de reflexión, de pensar qué es lo mejor, ya no te da. Cuando tú te das cuenta, ya el problema ya avanzó. Entonces, sí creo que es necesario, claro, que normalmente tendría que haber una institución gubernamental que promueva esto, ¿no? Alguna vez, de hecho, en la época del fenómeno del Niño, me parece que Cruz Roja trató de integrar a los voluntarios, ¿no? Pero es algo que se activa en emergencia. La idea es tener algo y, por ejemplo, del fenómeno del Niño ya debiéramos tener cosas en Piura hechas, ¿no? Claro. Yo en mi caso también en el sentido, me acuerdo, bueno, la inundación de Santa Fe. Santa Fe tuvo una inundación que el agua arrasó con un tercio de la ciudad directamente, entró por el río Salado y bueno, inundó la mayor parte, pero a raíz de eso luego la universidad empezó a generar proyectos de investigación, ¿no? Es decir, generando grupos, dedicándolo ciertas cátedras, involucrando ciertas cátedras para generar proyectos, ya sean durante, después, desde el ámbito universitario, ¿no? Al menos para generar un antecedente y luego que ante tal situación, obviamente una universidad, una casa de alto estudio, acerca, ¿no? Un protocolo de acción, es decir, después la entidad gubernamental dirá, no me sirve o me sirve, pero Claro. una casa de alto estudio no puede no tener esto, ¿no? Entonces, también yo creo que la misma universidad puede generar estudios, que mientras tanto tiene que ver con sistemas dinámicos, es decir, que se arman, que se desarman y que dan salida, es decir, históricamente así se hizo, ¿no? Ya sea para el agua, ya sea para un tornado, ya sea para sismos, ¿no? Sí, donde queda hackeada la vivienda, la posibilidad de tener un refugio. Son cosas que sí se pueden ir adelantando. Obviamente una pandemia, ¿no? Porque la gente no queda sin refugio, es decir, está en casa. Bueno, en realidad pone en crisis la buena arquitectura. Si hubiésemos construido bien nuestro hogar, estaríamos en el placer máximo. Es decir, están trabajando sin movernos, estando en nuestros palacios que nos identifican culturalmente, simbólicamente, espacialmente, hubiese sido lo máximo, ¿no? Es decir, si tenemos problemas, es porque no contratamos un arquitecto. Muy interesantes sus respuestas. Bueno, hay que, ya un poco cerrando el conversatorio, responder las preguntas que están haciendo. Rodrigo Cáceres pregunta, en muchos momentos de la historia existe un espíritu individualista que hace el arquitecto, también ingeniero y artista, y filósofo, poeta, etc. Ejemplos claros son los grandes maestros del Renacimiento. ¿El trabajo grupal es siempre superior al genio individual? Sí, no, depende. Una muy buena pregunta. Sí, yo creo que, a ver, siempre es necesaria en un equipo una visión que ate todo, ¿no? Es decir, porque un proyecto que es polifónico, donde todos quieren tener razón, es decir, no, bueno, después se sufre, no hay una coherencia, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es el aporte del arquitecto en ese estudio, en ese grupo de conformación, es decir, estudiar las lógicas de acuerdo al ser humano y poner ese esquema en el centro de todo, ¿no? Pero luego tiene que dar un paso atrás y tienen que salir a la escena
¿Qué pasa? Hoy en el mundo también lo que sucede es que hay una necesidad de crear imágenes, figuras, para que esa sea la marca, ¿no?, de ciertos edificios. Entonces los arquitectos son marcas, por eso se venden aislados. Se manejan muchas otras cuestiones, es decir, lo que hay que reconocer siempre es que es un gran equipo, son batallones de equipo, de alguien que viene, tira un croquis y saltan encima, en fin, Claro. a mirar la cabeza, a mirar entre todos cómo hacemos esto. Esa es la Sí, situación. sí, yo creo que siempre es necesario el maestro de la orquesta, ¿no? Pero, pero entendiendo al maestro de la orquesta como alguien que escucha. O sea, que si bien es cierto, tiene que tomar la decisión final, es el que escucha al grupo y en base a todo toma la mejor decisión, ¿no? Y sí es verdad que se busca tener como el referente, pero normalmente cuando tú buscas al referente, debajo, detrás, hay un grupo de gente. Yo, no sé, lo llevo al fútbol, ¿no? Muchos dicen lo de Messi en el Barcelona, lo de Messi en Argentina, y bueno, va por ahí. Porque, claro, hay uno que comanda todo, pero tiene gente que está detrás que le ayuda, ¿no? O sea, de nada sirve un arquitecto que haga un súper diseño cuando el maestro de obra no le alinea la pared, ¿no? Es un problemón. Yo eso lo he visto muchas veces en campo, ¿no? Tumba, la vuelve a hacer y pueden estar ahí tiempo, ¿no? Pero, o sea, al final es una integración, ¿no? Es una integración de un trabajo en equipo. Eh, yo, igual en la parte mecánica lo he vivido así, suelda algo así, lo sueldan distinto y no es, ¿no? Entonces, sí es verdad que de la antigüedad nos quedan nosotros los nombres de famosos que han hecho muchas cosas, pero la verdad es que queda la duda de si realmente tuvieron su equipo de trabajo detrás, ¿no? Yo también me sorprendo de investigadores, por ejemplo, que tienen, no sé, 200 artículos publicados en revistas de cuartil 1, y tú no ves a toda la gente que está detrás trabajando, ¿no? Pero claro, cada uno le va llegando su momento conforme va trabajando, ¿no? Entonces cada uno va empezando a tomar su lugar. Entonces yo la verdad que creo que es el trabajo en equipo, y que pueden haber muy grandes gestores de proyectos, ¿no? O sea, es una conjugación de todo, ¿no? Y después desmitificar también esta cuestión que he podido percibir en algunos casos, de que estos arquitectos famosos en realidad también, o sea, gente que maneja altos caudales de dinero, entonces contrata los mejores especialistas de cada una de las operaciones que hay que hacer, los mejores ingenieros, los mejores. Entonces el edificio, obviamente que va a ser el mejor y se va a seguir multiplicando, ¿no? Entonces, no hay una habilidad especial, a lo mejor la habilidad que tienen no es la del lápiz, es simplemente la de subcontratar gente, ¿no? Y digo esto, es decir, también para que no se consuma esta idea del gran genio que hace todo, Claro. esta idea de que me auto castigo por esta cuestión de pensar que no soy suficiente, es decir, ojo con lo que se consume, hay que conocer bien cuál es la historia detrás de estos arquitectos que dicen que ellos hacen las cosas y cuando uno llega ve un salón con 200 personas haciendo. Trabajando. Sí, al final hay un trabajo detrás que a veces solo se ve la punta del iceberg, ¿no? Exactamente. Me gusta esto que comenta Hugo de el director de orquesta, porque es como un poco hacer la diferencia entre lo que sería un jefe y lo que sería un líder, ¿no? Un jefe te ordena, Sí, pero no se mete en el proyecto, o sea, no motiva. En claro, cambio, un líder es lo que saca a flote el proyecto, pero con un grupo de personas detrás. Y eso también se refleja en las grandes firmas de arquitectura, como dice Guillermo, que en realidad es un equipo que está detrás, como ocurre con el caso de Zaha Hadid, que sigue la firma de arquitectos haciendo obras cuando el arquitecto ya no está en vida. claro. Y volviendo un poco al tema del ingeniero y el arquitecto Pedro Escajadillo, director de nuestro programa, saluda, buenas tardes. Me gustaría preguntar a los panelistas si han participado en algún proyecto en el que hayan tenido que asumir el rol del ingeniero o del arquitecto y cuál fue el resultado. Yo me imagino que contrapuesto, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, si yo he tenido que ser arquitecto. Bueno, la verdad es que yo he tenido la suerte de tener grandes amigos arquitectos, y de hecho mi hermano es arquitecto. Entonces, cuando me he encontrado en situaciones de ese tipo, siempre cojo el teléfono. Pero no, o sea, nunca he estado en una situación.
Alguna vez en un proyecto que estuvimos haciendo, estábamos haciendo unos filtros de arena para tratamiento de agua, y había un tema también ahí de arquitectura en la ubicación del espacio, porque lo teníamos muy justo. Y inicialmente haber hecho un planteamiento, ¿no? En el proyecto, que luego ya cuando vino la fase constructiva, llegó un arquitecto con un civil y en un ratito le dieron vuelta a todo, ¿no? Entonces, cada uno en su área, creo yo, ¿eh? Yo siempre he optado por consultar, no he tenido la oportunidad de asumir. De hecho, ni para hacer mi casa, ¿no? No, yo sinceramente decir, siempre hubiese sido lo ideal. Bueno, tengo un hermano que se está recibiendo y ahora creo que sí voy a tener el placer de hacer lo mismo que hace Hugo, ¿no? Es decir, levantar el tubo y preguntar. Levantar el tubo, eso quedó en la historia, marca una generación. Pero sí me ha tocado, es decir, en una pequeña casa, asumir cuestiones estructurales que por suerte eran casas que eran pequeñas. De todos modos, es decir, cuando uno es estudiante todavía y está haciendo una casa, es como que sudás así, la piel se te pone de todas temperaturas, colores, sudas, es decir, es como, estás ahí con incertidumbre, ¿no? Pero después también en un edificio, por cuestiones de honorarios y responsabilidades, me ha tocado figurar como responsable del ingeniero de la estructura, del cálculo de la estructura, y el ingeniero, digamos, el trato que hicimos es que él me dio el cálculo en mano y me dediqué a construirlo, a hacer la dirección de obra de estructura de concreto, ¿no? Y eso sí, fue un desafío porque había, o sea, mucha responsabilidad de por medio, pero es decir, quedó como, en cuestiones de papeles quedó como que yo hice la dirección de la estructura, además del edificio, pero en lo cotidiano, es decir, yo solamente lo llamaba cuando había un detalle raro o cuando aparecía mucho hierro, como nos tocó. Pero sí, es un tema que si uno puede, siempre se puede arreglar un horario mínimo, a lo mejor por consulta, es decir, no hace falta que contratarlo completamente al ingeniero, ¿no? Pero la consulta para mí tiene que estar, es decir, eso obviamente siempre va a amortizar que ceda un muro, que baje una viga, que fisure, que tenga que apuntalarlo, sobre todo en Piura, donde los suelos son muy traicioneros, son suelos arenosos, entonces uno estuviera en un ámbito donde el suelo es piedra, es tierra negra fuerte, bueno, no sería tanto conflicto, ¿no? Pero aquí yo ya iría haciéndole regalo al ingeniero civil por las dudas, ¿no? Haciendo amigos en civil. Yo ahí creo que, claro, en el lado de ingeniería, yo creo que un ingeniero civil hubiese tenido más posibilidad de quizás asumir en algún momento el papel del arquitecto, porque ojo que el Reglamento Nacional de Edificaciones manda que el arquitecto es el director de obra, ¿no? En Perú. Y muchas veces es asumido por el civil, ¿no? Y claro, es entendido, creo yo, por el hecho de que la estructura fue un papel muy importante, ¿no? Pero el reglamento en edificaciones, al menos, yo sé que tiene que ir un arquitecto. Sí. Eso que mencionas del Reglamento Nacional de Edificaciones, yo llevé deontología en la de Navarra, de España. Entonces el código deontológico como que también hace apunte sobre esto, ¿no? De que está penado o es castigado de cierta forma que un profesional intervenga en ejecución de labores de otro, ¿no? Y también está esto de los honorarios por consulta y los honorarios por ejecución, ¿no? Que son dos cosas distintas, pero ambas válidas también en el tema. Sí, sí, bueno, como digo, ahí yo no he tenido la oportunidad. Ahí está Pedro, está Marco. Aunque sin honorarios, pero se han hecho las consultas respectivas. Bueno, hay una última pregunta de Neri Joel Persiani. Dice, una consulta. Fuera de lo que son las edificaciones, ¿qué opinan de la relación entre la arquitectura y la ingeniería en desarrollos urbanos? Viendo, o sea, fuera de edificaciones, hablando de urbanismo, ¿no? ¿A eso te Sí, refieres? sí, sí. Mira, hay algo que siempre me ha dado vuelta en la cabeza y tiene que ver con las redes eléctricas, ¿no? Bueno, que es mi campo, ¿no?
y bueno, la red de telefonía, ¿no? Que yo, me queda la duda ahí cómo debiera intervenir, por ejemplo, la arquitectura de urbanismo ahí, porque, claro, tú pones el poste por donde sea y hay marañas de cable por todo lado, ¿no? Abajo, por piso. Por piso. Hay que esconderlo eso, sí. El tema Sí, de la humedad, es decir, ese es un tema que a es un veces tema de que a las 2 de la mañana y uno está haciendo esos cortes, ¿no? ¿Por dónde paso la...? sí, ahí yo, en eso yo creo que habría que tener opinión, ¿no? Porque muchas veces, claro, se opta por lo más barato o lo más sencillo, y claro, hay redes, por ejemplo, de telefonía que la desconectas y nunca se retiraron, ¿no? Y están puestas ahí. Y claro, la avenida tendría que ser proyectada pensando ya en eso, ¿no? Como dice, se puede hacer un ducto por donde vayan los cables, o si va a ir aéreo, dejarle su espacio adecuado, ¿no? Su servidumbre. Yo creo que eso influye mucho porque en las grandes ciudades, ¿no? Y Piura, digamos, para Perú, yo creo que está como una gran ciudad, debiera tener avenidas grandes, ¿no? Y debiera estar diseñada con avenidas grandes que permitan la integración de toda la ciudad, ¿no? No encontrar zonas donde hay pequeños callejones y te pierdes un poco, ¿no? Y bueno, y lo otro es el tema del drenaje, ¿no? Que yo creo que eso también es importante que intervengan ahí los ingenieros hidráulicos, sanitarios, ver un poco eso, porque tú diseñas una calle que normalmente, bueno, el arquitecto hace el tema de urbanismo, el civil va a hacer el asfalto, pero tendría que ver el tema de los drenajes porque en Piura eso hace un problema todo el tiempo, ¿no? Yo creo que de la parte eléctrica, como digo, el tema de las redes y que como ingeniero eléctrico nos abocamos más al cálculo, ¿no? O sea, que la instalación sea segura, que si hay un corto se abre el circuito, pero luego siempre he tenido esta duda, el tipo de cruceta que tienes que usar, ¿no? Porque, Maldito. claro, tú dices, oye, ¿qué cruceta uso? Mira, la que te resista. Y yo digo, oye, pero ¿no sería interesante que toda la calle tenga la misma? Al menos especifícalo, ¿no? O sea, la empresa eléctrica tendría que tener un protocolo donde te diga este tipo de cruceta, ¿no? ¿No? O sea, porque va con el ornato de la ciudad, ¿no? Yo creo que por ahí hay un tema que trabajar bastante. Yo creo que sí, un poco, bueno, él habla del desarrollo urbano, es decir, quizás a futuro, ¿no? A los nuevos desarrollos. Pero sí, yo un interés que tengo justamente es en el diseño de la calle, ¿no? Es decir, tomar una calle y diseñarla. Porque ¿qué pasa? Es decir, la mentalidad consumista de hoy en día lo que mira es el objeto, nunca mira el vacío que interrelaciona, porque el vacío que interrelaciona no tiene precio, es decir, no se gana dinero con el vacío, ¿no? Se gana con el objeto. Entonces la calle, el diseño de la calle queda librado al azar. Si tenés suerte y tenés en planeamiento de la ciudad a alguien que es despabilado, bueno, se dedica, si no, queda al azar. Y los arquitectos muchas veces no se ponen a diseñar una calle. Diseñan un edificio, de los volúmenes, cómo se articulan, ¿no? Y en realidad es la habitación en la que vivimos siempre, todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que necesitamos sentarnos a diseñar un protocolo de cómo debe ser esta calle, como tú dices, ¿no? En lo personal pienso que tendría que ser toda alimentación por suelo, es decir, donde el drenaje esté, que tenga que ser prefabricado, con un método de ejecución rápido. Incluso, en lo personal, pienso que en desarrollos de vivienda lo que hay que construir son calles y no tanto vivienda, ¿no? Por esta cuestión de que cada uno tiene que tener el derecho a hacer su vivienda, y bueno, a lo mejor una cuestión mínima de infraestructura. Pero bueno, esas ya son posiciones más fuertes, y tendría que argumentarlo bien fuerte, porque decir que en vez de proponer techo está proponiendo calle, tiene que ser bien argumentado, ¿no? Pero sí confío en esto, en esta cuestión de la búsqueda de la dignidad de la persona y, bueno, y varios otros factores más. Y en esta cuestión también de desarrollos urbanos a futuro, en lo personal pienso que la edificatoria tendría que cambiar, los sistemas tecnológicos tendrían que ajustarse. De hecho,
ojalá el día de mañana mi ingeniero sea bobo, es decir, que sea un electromecánico, y que no tenga que estar con un civil, en el sentido de que en lo personal prefiero ir hacia una arquitectura liviana, una arquitectura que cambie cuando cambian las relaciones personales, es decir, que cuando mi hijo se va a estudiar, mi casa se achique, es decir, que cuando mi pareja venga a vivir, mi casa enseguida se amplíe, ¿no? Y yo creo que si uno es arquitecto y mira a futuro, proyecta lo que no está, tiene que pensar de acá a 100 años, no tiene que pensar, ¿no? Hacia atrás. Obviamente que esto va en un marco siempre de respeto con lo que existe, pero yo creo que la mente, la posición del imaginario tiene que estar ya mirando hacia el futuro, no tanto mirando hacia atrás, ¿no? Eh, pero bueno, es también nuevamente una posición muy personal, muy fuerte. Igual en eso que la pregunta que hacen y lo que han comentado ustedes también quiero como que anotar un poco que en los concursos que se dan o en el plan de desarrollo urbano o de ordenamiento territorial de una ciudad siempre se tienen en cuenta la mayor cantidad de disciplinas para hacer un buen proyecto, ¿no? Tanto ingeniería, urbanismo, hasta un sociólogo para obtener un mejor resultado. Y con esto que hablas, Guillermo, tú de pensar en la calle, me gusta cómo lo haces y también quisiera hacer un apunte sobre lo que nos menciona Roberto Riofrío en tercer año de carrera de la degradación del espacio, ¿no? O sea, degradación con respecto a la diferencia entre lo social y lo privado, que es un poco relativo en cuanto a la arquitectura, porque si hablamos de una escala urbana, lo social es la calle, lo privado es tu casa, una vez adentro, la misma comparación con la sala y las habitaciones, y una vez adentro de la habitación, lo que sería la habitación y el servicio, ¿no? Entonces siempre va a estar un poco relacionar estos temas en cuanto a la escala de lo que se está hablando. Me imagino que lo mismo con la ingeniería, ¿no? Cuando se habla de un circuito o ya de una red eléctrica, una instalación o una planta, de energía. Se va a tener en cuenta, a diferencia, el cuidado, si va a necesitar un poco más de detalle o el equilibrio que se tiene que encontrar en ese desarrollo. Claro. Efectivamente. Y el tema de la sustentabilidad también, ¿no? Es decir, voy a poner un tema complejo, vamos a ver cómo lo abordamos, pero ¿no crees, Hugo, que habría un poco de conflicto si tú le permites a todos tener su energía solar y con eso tener autoabastecimiento? Yo creo que si yo fuera una empresa eléctrica me pondría nervioso. Bueno, a ver, yo ahí lo voy a decir. Hace un año en España hubo el impuesto al sol, que la gente lo criticó mucho. Y justo yo ese año, ha sido el primer año que vine a España y escuché lo del impuesto al sol. Y la verdad que lo estuve razonando desde el perfil económico, porque estaba haciendo análisis económico de energía eléctrica y el impuesto tiene sentido, porque aunque es un absurdo para todo el mundo, porque lo explican con una media verdad, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, tú pones tus paneles en tu casa y solo me vas a pagar lo que consumes de la red eléctrica, es como si, por ejemplo, vivimos en Piura, vivimos en el mismo condominio y yo tengo mi carro y yo te llevo a ti y a otros más en el carro a la universidad, ¿no? Normalmente te hago la movilidad y todos me pagan. Entonces resulta que tú te compras tu bicicleta porque no quieres contaminar y me dices a mí, mira Hugo, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a pagar en el carro, pero guárdame el sitio, porque el día que llueva, yo me voy a subir a tu carro. Entonces yo te voy a decir, ah, Guillermo, qué bien, te guardo el sitio y no me pagues nada. Se Claro, es paga ilógico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y mira, ¿y sabes qué ocurre? Que en el sistema eléctrico, y hablando un poquito ya de la tarifa, el servicio de distribución es un cargo fijo, porque se paga la infraestructura. Y esa infraestructura se reparte entre la gente que consume. Entonces, si tú pones un panel, tú dejas de pagar y tu vecino que no tiene el panel tiene que pagar esa red que tú en algún momento la vas a usar. Entonces, ese es un estudio interesante, es un estudio interesante.
De hecho, de acuerdo a los análisis que hay, los estudios que hay, si tú llegas a tener más de 15 y 20% de paneles solares cubriendo la ciudad, las pérdidas aumentan, ¿no? Por el intercambio de energía en lugar de bajar. Pero sí, hay todo un tema ahí detrás que yo, bueno, estoy estudiando un poco porque algo que me sorprendió, de hecho, cuando estudié la energía renovable es que el impacto ambiental no es cero, ¿no? Y hay algo que tú comentabas sobre el tema de la reflexión que generan los paneles y las aves que desaparecen de la zona. Que eso, claro, ahora mismo que estamos a baja escala no se habla mucho, ¿no? Yo, la distribuidora sí, de hecho, por eso es que el reglamento se detuvo, ¿no? Creo yo. Pero tiene que ver con lo que tú dices, o sea, tan alegremente no se podría permitir, en Alemania lo han hecho, ¿no? Pero claro, Alemania es otra economía y hay otros subsidios por ahí cruzados. Es decir, tiene sentido, y tiene sentido también, bueno, ver cómo se aborda, es decir, porque yo le preguntaba quizás desde alguien que pueda tener su autonomía total y asegurarse su futuro, ¿no? Pero en este caso, es decir, se vive en un contexto urbano, no se puede asegurar a futuro que vas a estar cubierto con energía solar, ¿no? Claro. Y en ese sentido es importante que se entienda, algo que para mí en Piura es fundamental introducir, es la conciencia ciudadana, ¿no? Es decir, entender que vos estás pagando un sistema que es para todos, que es un sistema, es decir, que nos afecta a todos, que todos vamos a salir beneficiados, ¿no? Entonces, entender que estás aportando a un bien común, ¿no? A un bien que te ayuda a ti mismo también. Y eso me parece que sí, que es importante, que lo vi, fui testigo de una gestión que lo hizo, que lo introdujo, perdón, en una ciudad, y vi los resultados. Es decir, eso lo que crea es que la gente empieza a creer en un gobierno, entonces levemente empieza a apostar, ¿no? Cuando hay una agenda, va. Cuando el gobierno le dice, invertí levemente, danos una mano con este sector urbano, la gente va, da una mano, los pequeños empresarios quizás dan una mano y después tienen a cambio un derecho a un lugar, bueno, en fin. Y para eso hay que generar confianza, obviamente, ¿no? Sí. Pero lo de instalar la idea de conciencia ciudadana es clave y necesita todos los actores municipales a bordo, y bueno, sea la gente de cultura, sea la gente que genera agenda, obviamente la gente de planeamiento, todo el cuerpo de ingenieros. Sí, sí, yo creo que el individualismo genera mucho daño, ¿no? Y ha generado y sigue generando mucho daño, ¿no? Y sí, el hecho de no tener un beneficio directo de lo que yo aporto, a veces genera que no aportes, y eso genera un círculo vicioso ahí, que cada vez hay menos recursos y cada vez tienes peor servicio, ¿no? Claro. Entonces yo sí creo que lo que comentas es súper importante, ¿no? El tener una conciencia sobre el bien común, ¿no? Sobre el bien común, que son los servicios que a veces son difíciles de, digamos, de lograr controlar, ¿no? Porque tú no puedes cortar un bien común a alguien que no aportó porque perjudicas a otro, ¿no? De acuerdo. Y sí, ahí y en urbanismo, en Perú hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Porque hay zonas que bueno, que les hacen las pistas todos los años, ¿no? Entonces hay un tema ahí de sostenibilidad, ¿no? Y hay un tema de manejo de recursos que a veces llama mucho la atención. No, y por otro lado, el tema de la generación de la confianza en la gente, en el gobernante, es decir, para eso tienes que tender primero la mano, es algo que, o sea, va por medio de obras pequeñas, porque el logro máximo a lo que tenés que apuntar es al ciudadano, y lograr que ese ciudadano diga sí se puede, ¿no? Es decir, y esto Claro. es muy americano, cualquier norteamericano te dice sí se puede, es decir, cuando hay una red de gente que se va contagiando como el COVID, pero en el buen sentido, es decir, que todos empiezan a pensar que sí se puede, ¿no? ¿Qué pasa? Cualquier taller que hay en un distrito municipal, etcétera, la gente apuesta, va, ese taller empieza a producir cosas interesantes, que empiezan a generar proyectos que son insertables en la sociedad, y así la misma gente genera su propia solución. Es decir, la gente tiene dignidad, ganas de cambiar lo que ya vivió,
de progresar, todo el mundo la tiene, ¿no? Es decir, a veces se ve como que dicen, no, estos no. Bueno, siempre hay una mínima población pero la mayoría siempre quiere mejorar su ámbito, ¿no? Entonces, el desarrollo urbano futuro tienen que empezar por la confianza en el sujeto, por darle dignidad al sujeto, por construir ambiente, ¿no? Pero hay que generar confianza, primero avanzar y la gente se suma, seguro. Sí, sí. De cierta forma es un poco demostrar primero la credibilidad, ¿no? Exactamente. Y eso que mencionas de lo de sí se puede de Estados Unidos, que es muy norteamericano, me acabo de recordar que en julio también estuve por Estados Unidos. Entonces hay este sistema también de paneles solares, pero no es que tienes tu panel solar y pagas un impuesto al sol, sino que me explicaba justamente mi tío que hay una empresa que se encarga de esa distribución y hay un control y es como si pagaras, la instalación es costosa, pero a largo tiempo el mantenimiento y que se encarga la misma empresa y el seguimiento de esto, de seguir brindándolo, es como un pago más, ¿no? O sea, es más económico, pero Claro, de cierta forma sigues aportando también a lo que sería la ciudad. Eso es lo que admiro de la cultura norteamericana, es decir, esa confianza en ellos mismos, ¿no? Es decir, de encontrarte que un día va a trabajar y alguien dice, no, mirá, lo que están haciendo es esto. Ah, no, bueno, entonces todos ya se están sumando y todos ya están apostando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El sistema productivo enseguida tiene inserción, es decir, enseguida tiene recursos para desarrollar. Nosotros, por lo menos también en Argentina, viene alguien y te ofrece algo nuevo y vos lo mirás así como que vos me vas a estafar. Entonces estudias cómo la persona te va a estafar. Y eso genera mucho mal en el sistema productivo, ¿no? Lo bueno es cuando la gente claro. compra Claro, lo que pasa es que yo creo que también, o sea, también tiene que ver mucho con la experiencia de la gente, ¿no? Porque de hecho, Claro, bueno, que piensas porque ya te han estafado. Pero sí, totalmente. es un tema, yo creo que, o sea, hay que empezar y claro, el tema de tener responsabilidad en elegir las autoridades y que cuando alguno de nosotros asuma, digo, ¿no? Todos ustedes chicos seguro terminarán en algún puesto clave, mantengan la integridad, ¿no? Es muy importante, ¿no? Eso Bueno, primero, ayuda, claro, no el mercado, el sujeto. Y también la importancia de buscar hacer historia. Yo creo que seguramente hay pichones de líderes en la audiencia, ¿no? Entonces, o por lo menos gente que podría difundir esta idea, de apuntar a quedar en la historia, no apuntar a tener un poco de dinero que después se te va a ir cuando, no sé, cuando eh, las cosas no salgan como querés, ¿no? Ahora, quizás darle la mano a alguien que puede llegar mucho más lejos, es decir, conozco gente que, por ejemplo, ha no sé, pagado los estudios de una persona en Harvard, en una escuela, de alguien que venía de un barrio joven, como le dicen aquí. ¿No? Es decir, eso es para mí lo más grande que podés hacer, es decir, darle oportunidad a alguien que pise y que llegue más lejos. Ese tipo de actitud que uno tiene que buscar. Es decir, uno está en la posición que está, por la vida lo conduzco, pero hay gente que puede, por medio tuyo, llegar muchísimo más lejos. Y con lejos quiero decir que quizás puede ayudar a más gente todavía, ¿no? Yo creo que esos son los valores que tenemos que buscar, porque el dinero lo ganás, lo perdés un día y ya está, te quedaste. sí. Se te apagó el Creo micro. que Sí, 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 tengo el micro Sí, apagado. Me gusta cómo lo que comentan, me llama la atención y un poco para cerrar el tema, esto que mencionan, el individualismo también se ve un poco en la cultura que tenemos, ¿no? Porque, no sé, vamos a Europa o vamos a Norteamérica y la gente es crédula a sus autoridades porque ya lo han demostrado antes. Y un poco toca generar conciencia en los ciudadanos, no solo como beneficiario de esto que tendrá, sino como generador de oportunidades. Y eso también del individualismo se puede traer al tema de lo que sería la disciplina en la arquitectura, ¿no? Que se debe actuar como complemento, como grupo, como conjunto. exactamente. Eh, Ojo también que estamos hablando del individualismo en extremo. Es Ujú. claro, decir, en, en una leve dosis, pero así como del 5, el
5%, uno necesita ser un poco individualista ¿para qué? Para cuidarse a uno y estar con energías para servir al otro, ¿no? Es decir, si no, cualquiera que viene, por esa cosa de ayudar, 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 te pasa que energía y viene uno y le ladrás directamente, ¿no? Pero porque el ser humano se agota, ¿no? Entonces, un cuidado leve de uno, de cuidado del individuo tiene que haber. Pero sí, Hay un estamos, balance, ¿no? el extremo obviamente termina donde... Bueno, lo que estamos viendo en el liderazgo de Estados Unidos. Bueno, por último, quiero agradecerles a ambos por aceptar la invitación a conversar sobre estas dos disciplinas, ¿no? Y un poco aclarar que el pensamiento que se tiene entre estudiantes es un poco en broma, pero con parte de verdad, y así sea entre profesionales, de que no son carreras o disciplinas rivales, sino que se complementan para llegar a un beneficio mejor, ¿no? Que en primera instancia es generar una edificación y como última instancia es generar una ciudad mejor. Exactamente. Bueno, primero y principal agradecerle al grupo, ¿no? Por invitarnos, tenernos en cuenta. Y segundo, no haya una cada, al contrario, comiéncenle a hacerle regalos a los ingenieros. En lo personal ya sé por qué se los digo, porque en algún momento los van a necesitar, así que vayan generando buenas relaciones. Ese es mi mensaje. Sí, bueno, yo les agradezco mucho por la consideración. La verdad que me gusta mucho participar de estos conversatorios porque igual aprendo bastante y, y también permite un poco exponer las ideas que uno tiene y que quiere un poco compartir con ustedes. Seguro que a algunos les habré enseñado, a otros de repente no, porque ya los cursos se van abriendo y sí, sí es, creo, importante que ustedes discutan estos temas para que cuando estén en el campo laboral esos mitos se vayan desmitificando, ¿no? Porque pequeñas cosas a veces generan problemas muy grandes, ¿no? Y nada, sí, yo los animo, como les decía hace un rato, a buscar quizás hacer estudios en conjunto, proyectos compartidos, aprovechar que los dos programas o los cuatro programas están juntos y hay una cercanía ahí ya intrínseca, de hecho se conocerán por los primeros ciclos con muchos de ellos y hagan grupos de trabajo que los va a enriquecer a ambos, ¿no? Bueno, a todo el grupo que esté ahí, ¿no? De hecho, con Guillermo tenemos un proyecto ahí esperando que vamos a trabajar en conjunto, que ojalá salga y claro, se pueden trabajar no solo edificaciones, tenemos más cosas ahí que ver. Bueno, y gracias, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. He tenido el placer de ser alumno de Hugo y trabajar junto a Guillermo un semestre. Entonces me agrada un poco también su forma de ver las disciplinas, tanto en su campo como en campos contrarios. Y gracias a los espectadores por estar presentes. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado esta un par de horas. Ojalá que si tienen alguna duda o piensan que en algo puedo ayudarlos, igual saben mi correo, me escriben y estamos ahí para servirlos, ¿no? Exactamente, lo mismo de mi parte. Perfecto. Muchas gracias de parte del Club de Crítica.